Esta es una de las mentiras más grandes de la Iglesia Católica, la famosa sucesión apostólica, donde ellos se jactan y dicen, mira, nosotros tenemos sucesión. Pero escucha. La sucesión apostólica, la mentira más grande del catolicismo. La sucesión apostólica tiene como base principal la creencia que el apóstol Pedro se fue a Roma y se consagró como el primer papa. Luego a Pedro le sucedieron ininterrumpidamente cientos de papas hasta el día de hoy. Pero esto es una gran mentira. No existen pruebas históricas y bíblicas que confirmen la presencia de Pedro en tierras romanas. Es más, en la Enciclopedia Católica se confirma que Pedro nunca estuvo en Roma. En cuanto a la duración de su actividad apostólica en la ciudad romana, los detalles y éxito de sus trabajos, la cronología de su arribo y de su muerte, todas estas cuestiones son inciertas, y pueden resolverse solamente mediante hipótesis más o menos bien fundadas. La estancia de Pedro en Roma está fundamentada solo en hipótesis, y una hipótesis es una suposición sin pruebas que se toma como base de un razonamiento. Todo se basa en hipótesis, y una hipótesis es algo que no está demostrado. Esas hipótesis son puro invento, no concuerdan realmente con la historia. Sigamos En el escuchando. año 354 el Papa Liberio inventó la mentira de la sucesión apostólica, creando un libro llamado Catalogus Liberianus. Este catálogo está plagado de fechas inexactas y personajes ficticios, y carece prácticamente de cualquier valor histórico, pues está basado únicamente en tradiciones y fábulas católicas. Del Catalogus Liberianus surgió el Liber Pontificalis, libro que ha sido corregido y modificado muchísimas veces a través del tiempo para introducir y corregir fechas y personajes que armonicen con las mentiras del catálogo del Papa Liberio. Veamos algunos de los muchos errores de la sucesión apostólica. En la sucesión apostólica, Lino es el segundo papa, Cleto el tercero, Clemente el cuarto y Evaristo el quinto. Pero en el Catalogus y en el Liber, figuran Lino, Cleto, Clemente y Anacleto como el quinto papa. No se menciona a Evaristo. Presta atención. Otro error también aparece con el 10º papa, el cual fue Pío I. Pero en estos libros aparece Aniceto como el 10º papa. El papa número 33, Silvestre, no aparece en la historia. Silvestre tenía que aparecer en el concilio de Nicea convocado por Constantino en el año 325, pues en ese concilio se convocó a los principales líderes de todas las iglesias, pero nunca apareció San Silvestre. Se dice que el sucesor del Papa Liberio fue Dámaso I, pero en la historia aparece Félix como sucesor de Liberio. Los católicos no han incluido a Félix en su sucesión. Según la sucesión apostólica, en el año 855 el Papa era Benedicto III, pero en la historia no aparece ningún Benedicto. En la historia aparece Johannes Anglicus, el cual no era un hombre, sino una mujer, la famosa papisa Juana. Incluso existe una moneda del año 855 creada en honor a ese papa o papisa. No existe la sucesión apostólica, los apóstoles solo fueron 12. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Si hubiera sucesión apostólica, el muro de la ciudad celestial tendría muchísimos cimientos, conforme al número de papas. Pero solamente tiene 12, no dejando espacio para otro apóstol más. Siempre se ha sabido que eso no ha sido verdad, hermanos. Sobre la sucesión apostólica ha sido una de las mentiras mayores de la Iglesia romana. Pedro no fue papa. Cuando usted demuestra y se da cuenta, mediante la Biblia, que Pedro no fue papa, ya usted se da cuenta que lo demás es mentira. Fue en el año 352 donde la iglesia romana no podía ser antes, porque antes del año 300 no existía la iglesia romana. Fue Constantino, iniciando el año 300, 313, 320, donde se fundó la iglesia romana en Roma. Constantino, emperador de Roma. Y recuerda, hermano, que la iglesia de Cristo no nació en Roma, nació en Jerusalén. Ya con eso, ya ellos no tienen cómo explicarle. La iglesia romana nació en Roma, pero la de Cristo en Jerusalén. Ellos mismos dicen allí en sus escritos que no existe una evidencia real de que Pedro haya ido a Roma y haya instaurado su papado, entre comillas, en el Vaticano. Ellos saben eso, hacen hipótesis, por supuesto. Esas hipótesis no concuerdan con la realidad. Una hipótesis es algo que no está comprobado realmente. Son meras especulaciones, hermano. Pero la iglesia romana no la fundó, como Dios dice, Cristo. Claro que Cristo no fundó su iglesia. Cristo edificó su iglesia sobre la roca. Y la roca es Cristo, no Pedro. Usted se da cuenta, hermano, que el apóstol Pedro no fue papa.
Cuando usted lee la Biblia y se da cuenta de que Pedro tuvo esposa, claro, lo dice la Biblia en varias ocasiones. Lo dice la Biblia que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Si Pedro tenía suegra, tenía esposa. El mismo apóstol Pablo dice, yo también tengo derecho de tomar a una mujer por esposa, así como lo tomó Jacobo y Cefas. Cefas es Pedro, pero Pablo decidió no casarse. Amén. Entonces, de ahí para allá, mi hermano, son puro inventos, puro invento. La tal sucesión apostólica no existe. Los manuscritos que usted vea que existieron antes del año 300 son inventos católicos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La Iglesia Católica se inventó su propio libro, el Catecismo. ¿Por qué tuvo que inventarse su propio libro? Para basar todas sus enseñanzas, sus doctrinas allí. El bautismo de bebés, la Biblia no lo registra, pero el Catecismo sí. La confesión de pecados, usted no se da cuenta en la Biblia que alguien le haya confesado sus pecados a Pedro o cualquier apóstol, porque eso no es bíblico, pero en el Catecismo sí existe. Y así, hermanos, el purgatorio no está en la Biblia. No, pero hay unos versículos que el cura todo lo dice, son versículos sacados del contexto, pero realmente esa doctrina está basada en el Catecismo, no en la palabra del Señor. Hermano querido, es fácil, hermano, demostrar, y si nos vamos a la historia, hermano, nos damos cuenta también que la historia de la iglesia romana es una historia sucia, hermano, manchada de sangre. Averígüese lo que hicieron los papas en las cruzadas, en lo que ellos llamaron la Santa Inquisición. Averígüese, hermanos, los cristianos que morían por el Imperio Romano, en el circo romano. Averígüese, gloria a Dios, en el Coliseo romano. Averígüese, gloria al Señor. Siempre, hermanos, ha existido la iglesia de Jesucristo. La iglesia romana es diferente. Existió desde hace, hermanos, 1700 años aproximadamente, es lo que tiene la iglesia romana. Cuando usted quiera saber cuál es la iglesia de Cristo, no la busque por la razón social, búsquela por la doctrina. Si esa iglesia practica la doctrina de los apóstoles, esa iglesia es de Cristo. La iglesia de Roma no practica la doctrina de los apóstoles. Puro invento, nada más. Paganismo. Es una mezcla, hermanos, entre el paganismo y el cristianismo. Pero Cristo, hermano, aleluya, dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. No contra la iglesia romana, sino contra la iglesia del Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos amados, somos la iglesia del nombre, la iglesia del Señor. Dios les bendiga.